Lupa Universate. Cuando ni siquiera hemos dejado atrás la pandemia por COVID-19, otro virus, el de la viruela del mono, irrumpe en el contexto mundial. Se trata de una enfermedad viral y endémica muy común en algunos países africanos. Sin embargo, en pocos días, decenas de casos de viruela del mono han sido confirmados en al menos 12 países no africanos, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa. Recientemente, la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado en el que pide mantener la vigilancia epidemiológica sobre esta enfermedad. Precisamente para darnos más información sobre este virus y ofrecer orientación sobre lo que significa, nos acompaña vía telefónica el doctor Uníades Urbina. Él es médico cirujano y doctor en ciencias médicas por la Universidad del Zulia, individuo de número y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido. Buenos días, Tamara Efraín. Muchísimas gracias por el contacto. Doctor, vamos a comenzar por algo muy básico. Explíquele por favor a la audiencia qué es la viruela del mono. La viruela del mono, o realmente la viruela de los simios, es un cuadro viral producido por un virus que desafortunadamente los pobres monos o los pobres simios tocaron la peor parte, porque realmente ellos son más víctimas que victimarios, porque esto es un virus que se mantiene, esto es lo que se llama una zoonosis, es decir, que se mantiene entre un grupo de animales, sobre todo grandes roedores que viven en la selva. Y bueno, estos animales al tener contacto con los humanos, pues por supuesto hacen el salto del animal a la persona, y como ustedes bien dijeron en la introducción, es un cuadro viral que se conoce desde la década de los 70, que comenzó en la República del Congo, el antiguo Zaire, y luego se hizo la primera siembra fuera de África, en los Estados Unidos, con una serie de animales que llevaron como mascotas exóticas, y ahí comenzó la propagación. Pero realmente es un cuadro viral, afortunadamente menos severo que la viruela que conocíamos de los humanos, pero no por eso hay que estar muy pendiente de su evolución. Precisamente, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? ¿Cuándo habría que solicitar atención médica y por qué ocurrió o por qué se cree que está ocurriendo esa propagación nuevamente? Sí, aparentemente, ciertamente llama mucho la atención que si bien es una enfermedad endémica en la región africana, ya tenemos 12 países con aproximadamente 300 pacientes ya que han presentado, aparentemente de un foco común que fue una reunión en España, que es el país actualmente que más casos tiene, y bueno, la sintomatología es malestar general, fiebre, a diferencia de la viruela de humano que se radicó en la década de los 60, 70, produce los ganglios que se inflaman mucho, luego viene un periodo como de acalmia, que es 2-3 días, y luego vuelve a aparecer la sintomatología con erupción en la piel que va progresando de manchas a pápulas o ampollas hasta costra, y esa es la evolución más o menos de la enfermedad. ¿Cuándo buscar ayuda? Cuando usted sienta algo que no es normal que usted tenía, tiene que acudir a ayuda, y sobre todo si tiene algún contacto con alguna persona que viene de esa zona o de España o de países donde esté presente la enfermedad actualmente. Doctor, ¿cuán grave es esta enfermedad desde el punto de vista de capacidad de contagio y qué posibilidades hay de que se convierta en epidemia? Sí, lo primero que dijo la Organización Mundial de la Salud a la fecha, como es una enfermedad que se produce o se contagia por contacto directo prolongado con la persona enferma, con las secreciones, con los objetos que toca, sábanas, toallas, muy poco probable que sea a través de aunque no se descarta, a través de las gotas de saliva que salgan del paciente enfermo o el contacto con los animales portadores. Entonces, y además sería una forma relativamente más controlada de poder hacer un cerco epidemiológico como pasó en el 2003 en los Estados Unidos. Entonces, aparentemente no va a llegar a ser una epidemia, y afortunadamente es menos grave la sintomatología que la viruela que uno conoció por lo menos en los libros que se radicó en la década de los 60, 70. Pero no por eso hay que perderla de vista, y es menos letal, produce menos muerte, en más o menos se estima que en un 1% en relación al 30% que produjo la viruela humana en su momento. Ahora, ¿qué parte de la población es más vulnerable o todos corremos el mismo riesgo y el mismo peligro ante esta enfermedad?
Evidentemente la población más vulnerable seríamos todos, porque recordar que desde la década finales de los 70 no se erradicó la viruela del mundo. Entonces, a partir de esa época para acá, nadie ha estado en contacto ni con la vacuna ni con la enfermedad, entonces no tenemos inmunidad y todos somos susceptibles. Pero evidentemente aquellas personas que trabajan en las zonas endémicas o tienen que cuidar a los pacientes con esta enfermedad son la población evidentemente más en riesgo de poder contagiarse. Doctor, la Academia Nacional de Medicina emitió recientemente un comunicado para llamar la atención sobre la enfermedad. ¿Qué deben hacer las autoridades sanitarias en las próximas semanas ante la identificación de casos en al menos 12 países? ¿Estamos preparados en Venezuela para enfrentarla? No, lastimosamente no estamos preparados porque Venezuela, antes de la pandemia, ya estábamos en una emergencia humanitaria compleja declarada por Organización Mundial de la Salud, aunque la Academia Nacional y otras instituciones científicas habíamos hecho la advertencia mucho tiempo antes. Entonces, en estos 2 años de pandemia no ha habido una mejoría del sistema de salud venezolano, no hemos salido de la pandemia, como ustedes bien lo dijeron al principio de la entrevista del coronavirus, y ahora se nos monta esta nueva amenaza que está en ciernes a nivel mundial, y lo que tiene que hacer el Ministerio Popular de la Salud, primero, dar información a la comunidad, segundo, dotar a los hospitales no solamente para coronavirus y probable viruela del mono, sino para todas las enfermedades que en transversal afectan al venezolano, y tercero, hacer un control adecuado y estricto de puertos, aeropuertos y fronteras terrestres para ver de dónde vienen las personas que están ingresando al país. Sabemos, por otra parte, que se están realizando estudios en los países afectados para determinar la fuente de infección de cada caso identificado y para brindar atención médica y limitar su propagación. Al respecto, ¿se está haciendo algo en Venezuela en este momento? A la fecha, la última conversación que tuvimos con la gente del Instituto Nacional de Higiene, que serían los llamados a hacer los estudios, no hay forma de hacer diagnóstico virológico sobre la viruela del simio, pero se espera que con esta alerta mundial que hay, se compren los reactivos necesarios para hacer la identificación tanto en el IBIC como en el Instituto Nacional de Higiene. Pero a la fecha de hace una semana no había nada programado con tal fin. Doctor Urbina, ¿hay vacuna para la viruela del mono? O en todo caso, ¿qué debemos hacer para prevenir la enfermedad? Sí, la enfermedad se previene pues no estando en contacto con roedores, si sabes que son roedores que provienen como la importación de animales exóticos para mascotas, no tener contacto con alguna persona que tenga ese tipo de lesiones, y hay vacuna. Una vacuna se llama una vacuna danesa que no se recomienda ahorita ponerlo a nivel masivo, se está dejando siempre para las personas que trabajan en los laboratorios que manejan este tipo de muestras y por supuesto para las personas, contacto de las personas que están presentando la enfermedad en este momento. Por eso el comunicado de la Academia es no entrar en pánico, no hay una alerta mundial que estemos en epidemia o pandemia y no hay vacunas disponibles porque todas esas vacunas se administraron y se recogieron en la década comenzando los 80 y se dejó solo en los laboratorios donde se maneja el tipo de muestra de este tipo de virus. Usted ha dicho recientemente, no entremos en pánico. En todo caso, ¿qué decirle a la población venezolana respecto a esta amenaza, como usted la ha descrito? ¿Qué llamado hacen desde la Academia Nacional de Medicina a la población en general? El mensaje es que para obtener información sobre esta viruela del simio, pues busquen páginas serias, Academia Nacional de Medicina, Sociedad de Pediatría, OMS, OPS, para que estén realmente claros, porque a mucha gente desafortunadamente utiliza estos momentos de alarma, de coronavirus, de una cantidad de cosas que están apareciendo para hacer noticias falsas y sembrar temor en la población. Entonces, la idea es mantenerse en contacto con el equipo médico, hospitales, su médico de confianza, y si va a buscar información por internet en páginas serias. Profesor, no queremos dejar doctor, no queremos dejar de culminar esta entrevista sin hacerle una pregunta respecto a la COVID, porque es importante. Hace poco el presidente de la Academia de Medicina señalaba que la pandemia estaba en proceso regresivo en Venezuela. ¿Es así? ¿Podemos decir de alguna manera que esa otra amenaza que bastante nos hizo daño está en proceso de salida o de regresión?
Aparentemente a nivel mundial y a nivel, por supuesto, venezolano, ha ido disminuyendo progresivamente los casos, pero yo no estoy tan seguro de que realmente estemos en la salida de la pandemia, porque cuando apareció el coronavirus mucha gente se alegró y esto es el fin de la pandemia y han pasado más de 2 meses desde que apareció la variante del Omicron y estamos todavía con la pandemia. Lo que hay que sí tener muy claro, Tamara y Efraín, es que no ha cedido la pandemia, la OMS no ha declarado fin de la pandemia. Impresiona que por la cantidad de casos que han ido en disminución progresivamente pudiéramos estar en las puertas de una posible fin de la pandemia, pero no podemos cantar victoria todavía porque hemos visto países como China, Israel, otros países que a pesar de que tienen 90% de la población vacunada con las dosis correspondientes, ha habido un repunte importante del coronavirus. Doctor Urbina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy ilustrativo todo lo que nos ha comentado sobre la viruela del mono y ahora sobre la COVID-19. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden para estar en contacto con su audiencia. Teníamos en línea telefónica al doctor Uniades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Invitamos a los oyentes a consultar los boletines de la Academia siguiendo la cuenta @acamedve1 o la página www.anm.org.be. Lupa Universate.